El tema de hoy, el título, el tema va a ser un mismo tema que vamos a estar siguiendo, la vida en el reino de Dios, pero hoy el título, el reino de Dios, presente y futuro. Decimos, el reino de Dios es gobierno, el reino de Dios es gobierno, es una jurisdicción, es decir, un territorio, un lugar que se gobierna, es un dominio, el reino es una soberanía, es decir, una absoluta autoridad sobre personas, sobre territorios. También el reino es un linaje escogido, dice la palabra, que los que han venido al conocimiento de Cristo y están en Él y con Él, somos un linaje escogido, hijos de Dios, ese es el linaje, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y es una verdad presente, el reino es una verdad presente, donde el amor, la justicia, la paz y el gozo lo llenan todo y en todos. Eso es el reino. Y aún estoy en la introducción de donde queremos llegar con este tema. Con este tema queremos llegar a restaurar la cultura, los valores y los principios del reino de Dios en nuestras vidas. Que sea una realidad el reino en nuestras vidas. Hacia allí vamos. Pero aún estamos introduciendo, fundamentando bíblicamente lo que Dios ha establecido para quitar toda confusión acerca del reino. Muchos creen que el reino de Dios sigue allá en los cielos, lejano, donde no es posible acercarse ni verle. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Verdad? Muy lejos. Otros creen que el reino vendrá algún día y entonces se establecerá en este lugar y entonces cambiarán todas las circunstancias de la vida. Y lo que la Biblia enseña a través del Evangelio y lo que Jesús enseñó es que el reino ya estuvo aquí, ¿sí? Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Así empezó a predicar Juan el Bautista. Arrepiéntanse, conviértanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de Dios se ha acercado, ya no está allá lejos. ¿Sí? Entonces es importante entender realmente dónde está el reino. ¿El reino está lejos de nosotros o está aquí? ¿O está entre nosotros? ¿El reino es presente o el reino estuvo y fue en el pasado o el reino será en el futuro? Es importante poder distinguir y no confundirnos. El reino de Dios estuvo, está y estará. El reino de Dios estuvo presente en Cristo, ahí se expresó. ¿Cómo lo sabemos? Por las señales y los milagros que hizo Jesús, por toda la obra de salvación, restauración. ¿Cómo se confirmó? Con su resurrección. El reino estuvo presente, el reino de los cielos estuvo presente. Dijo Jesús a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le mandó preguntar, ya estando preso Juan el Bautista le mandó preguntar, ¿eres tú al que esperamos o esperaremos a otro? Y le dijo Jesús a sus discípulos, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, el evangelio es predicado a los pobres y todo está hecho en la voluntad del Padre. ¿Qué estaba diciendo? El reino está aquí, está entre nosotros, se está desarrollando, se está manifestando. Entonces el reino sí estuvo ya presente, pero una vez que Jesucristo ascendió y que estuvo en su trono, como dice la Escritura, se sentó a la diestra del Padre, entonces derramó su Espíritu Santo. Y ese Espíritu vino a establecerse en los creyentes. El reino se estableció primero en 120, pero de 120 se extendió a 3,000 que reconocieron a Jesucristo. El reino se estableció, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. El reino se estableció por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe en los que creyeron.
y desde entonces no se ha ido, ha permanecido entre nosotros. Y el reino sigue acercándose y sigue llegando a cada uno que cree y le recibe. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, que con esta cita habíamos terminado el domingo pasado. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí define lo que es. No es comida, no es bebida, no es cuestión de rituales, no es cuestión de cuestiones materiales o de circunstancias. ¿Qué es? Es justicia, paz y gozo. ¿Qué son estas? Son cualidades, son virtudes del carácter de Dios. Es la manera en que Él gobierna. ¿Cómo gobierna? Con justicia, con paz, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo tienen? El reino, los que tienen el Espíritu Santo. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No, 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué tipo de poder? Poder de Dios para salvación, para perdonar pecados, para convertir a las personas, y una vez que se han convertido, vivir la vida en el reino, en el poder del Espíritu. No se puede seguir viviendo en la carne, es en el Espíritu, es poder de Dios, es poder para testificar de que Dios es verdad, de que es el único Dios y que Él vive en aquellos que le han recibido. Esto es la vida en el Espíritu. Juan, el apóstol Juan decía en su carta, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, primera de Juan 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es una característica de los hijos de Dios, ya lo habíamos visto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el reino, ¿cómo se expresa? En nosotros, en amor. No en el amor humano, sino el amor que viene de Dios mismo. ¿Sí? Así que la vida en el reino de Dios es una nueva vida. La vida en el reino es una nueva vida y es una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Esa es la vida que hoy tenemos en Cristo. Pero este es el desafío, poder rendir nuestras vidas al gobierno y la voluntad de Dios para que se haga su voluntad. Porque aún estamos aquí en la tierra y estamos en cuerpos de carne y hueso y estamos bajo un sistema del mundo que se rige por la naturaleza del pecado. Entonces hay una batalla para que precisamente se establezca el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es decir, nuestra fe es así como crear una vanguardia, una punta de lanza, como lo hacen en las guerras. Es decir, cuando se hace una guerra, cuando el enemigo ataca al adversario, lo que hace es enviar una punta de lanza, una vanguardia que vaya tomando territorio. ¿Sí? Alcanzan un espacio y una vez que alcanzan un espacio van avanzando, conquistando territorio. Eso está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, en la medida en que nosotros nos disponemos a través de la palabra. Y entonces el Espíritu que hoy está en nosotros comienza a conquistar nuestras almas. ¿Qué son nuestras almas? Pensamientos, emociones, deseos, voluntad. A que esa alma vaya siendo conquistada por el Espíritu. Ahí es donde se va a establecer el gobierno, para que entonces se exprese en nuestros cuerpos, en nuestras relaciones, en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Y ahí es donde el reino se vuelve una realidad, donde estamos cada uno de nosotros. El reino no solamente está en nuestra mente y en nuestro corazón. El reino debe llegar a expresarse en nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, donde estemos,
en nuestra casa, en nuestra familia, en la combi, en el trabajo, con todas las personas que nos relacionamos. Porque el reino va en nosotros, está con nosotros. ¿Sí? Esto fue lo que Jesús enseñó durante su ministerio. Dice ahí en Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, dice que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, es importante esta pregunta, hablando del entendimiento que hoy tenemos. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Quiénes eran los fariseos? Los expertos en las Escrituras, en el estudio de las Escrituras. Tenían conocimiento de la Escritura, pero no tenían toda la revelación. ¿Sí? Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Qué contestó Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién estaba entre ellos? Si lo que ustedes están esperando, ya está aquí. Y no lo ven, ni lo pueden escuchar, ni lo pueden comprender, y está frente a ustedes. Y ellos decían, haz una señal, danos una señal para confirmar que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir. ¿Y cuántas señales les había mostrado ya? Dijo Jesús, señal no le será dada a esta generación perversa. Les dijo a ellos, a los religiosos, generación perversa. A usted no se les será dada ninguna señal extraordinaria, sino la señal de Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? ¿Cuál fue la señal de Jonás? 3 días, ¿verdad? 3 días en el gran pez, y al tercer día lo echó fuera, un símbolo de la resurrección. Esta es la señal que se le dará a toda la humanidad, que Jesús, el Cristo, resucitará. Solamente que hasta que resucitó fue que algunos creyeron, y todavía hubo muchos de estos fariseos que no creyeron. Y todavía hoy hay miles de judíos ortodoxos que conocen las Escrituras del Antiguo Testamento y no creen. Acabamos de leer el Evangelio de Mateo, hoy es el último capítulo del Evangelio de Mateo, y si nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, uno se preguntaría, ¿cómo es posible que el pueblo judío que tiene esta Escritura el día de hoy no crea? No crean en el Evangelio del Reino. ¿A ustedes les queda alguna duda leyendo el Evangelio de Mateo? Está clarísimo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que se lee la Biblia o se lee el Evangelio con un velo religioso que impide ver la verdad, que impide ver la luz. Se lee como si se leyera cualquier libro o novela o libro histórico. Esta es la verdad revelada de parte de Dios. El reino de Dios está entre ustedes, dijo Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Pues que el pensamiento de los fariseos estaba errado. Ellos estaban esperando un reino natural, estaban esperando a un general en caballo blanco que viniera con espada y con ejércitos y que finalmente derrotara a los romanos y se estableciera su trono, y entonces Israel volviera a ser un pueblo libre con un rey importante como había sido David o Salomón. Ese es el pensamiento natural, ese es el esquema mental que ellos tenían, que había de venir. Pero vino un rey que nació en un pesebre, vino un rey que entró en un burrito a Jerusalén, vino un rey que hizo señales y milagros y no les gustó ese rey. Decidieron matarlo, decidieron quitarle la vida y crucificarlo, sin saber que estaban cumpliendo el propósito de Dios.
Ellos en realidad no estaban haciendo otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Era necesario que todo eso pasara para que tú y yo fuéramos hoy libres de la culpa, del pecado, y fuéramos además hijos de Dios, con vida espiritual que es vida eterna. Era necesario que todo eso sucediera. Dice Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Mañana iniciamos la lectura del Evangelio de Marcos. Dice el versículo 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. ¿Qué hacía Jesús? Iba a proclamar el Evangelio del reino de Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? No, ¿sí? No solamente a salvarnos, no solamente a perdonar nuestros pecados. Él vino ¿a qué? A dar a conocer, a revelar el reino de Dios. Desde entonces. Y hoy seguimos preguntándonos si el reino está en el cielo, si el reino ya pasó o cuándo vendrá. Pues no está diciendo aquí. Si lo que es evidente es la ignorancia que hay de la palabra y la falta de entendimiento de la palabra. De ahí la importancia de que estemos congregados, de que estemos siendo enseñados, instruidos por la palabra de Dios. Dice, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué cosa? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Todo lo dicho por los profetas, todo lo dicho por Moisés, todo lo que estaba escrito en la ley, se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino? Jesús. Y en consecuencia viene el llamado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque el reino esté acercado, arrepiéntanse. Y este arrepiéntanse no es, tengan un momento de remordimiento, tengan nada más un momentito ahí de confusión o de tristeza en el espíritu, no. Cambien de manera de pensar y cambien su manera de vivir. ¿Cómo? Creyendo. Arrepentimiento y fe son las llaves para entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento y fe no podemos entrar. Pero el arrepentimiento no es un momento emocional, no es solamente un momento circunstancial. Es decir, ya me arrepentí, hace 10 años que recibí a Cristo, allí hice mi oración de arrepentimiento. No, arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad, renovar el entendimiento, vivir de acuerdo a una nueva manera de pensar, porque estás en un nuevo reino, ya no estás en el reino del mundo. Eso es arrepentimiento, es un proceso, es constante y se camina en fe, por la fe, no por la vista, no por las circunstancias. Entonces, fe y arrepentimiento, dos llaves muy importantes que Jesús dijo, es necesario usarlas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y él enseñó muchas parábolas. Ustedes ya leyeron o ya leímos el capítulo 13 de Mateo, que trae varias parábolas donde Jesús compara qué es el reino. Desde entonces está explicado, desde entonces estuvo la enseñanza. Dice Mateo 13, en el versículo 24 al 30, vamos a leer esta parábola. Es la parábola de la cizaña y dice Jesús con estas palabras, el reino de Dios es semejante a... ¿Qué está haciendo? Una comparación, ¿verdad? Mateo 13, 24 al 30. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero cuando creció la hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña. Los criados fueron a decir a su amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? ¿Quién está contando todo esto? Jesús, ¿verdad? Él les dijo, un hombre enemigo hizo esto. Si yo puse buena semilla, pero alguien vino y echó semilla mala ahí. Dice, un enemigo hizo esto. Y los criados dijeron,
recordemos, ya había nacido las dos semillas, el trigo y la cizaña. ¿Quieres que vayamos y quitemos la cizaña que acaba de nacer? Les contestó, no. No sea que al recoger la cizaña arranquen también con ella el trigo. ¿De qué está hablando? Del reino. Está hablando del reino. Dijo, el reino de Dios es semejante a, se parece a, ¿sí? Se parece a una parcela que ha sido sembrada con buena semilla. Pero alguien vino y metió mala semilla. Y no será quitada esas plantas, porque hay el riesgo de que se pierda la buena semilla. Dijo, dejen crecer juntas las dos. Dejen crecer juntas las dos semillas, las dos plantas. Déjenlo hasta la siega, o sea, hasta que llegue la cosecha. En el tiempo de la siega, le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Quién es el trigo? Está hablando del reino. El trigo somos nosotros. ¿Quién es la cizaña? Los religiosos. Y están adentro. Están dentro de la iglesia, están dentro del reino. Ya no digamos los que están afuera. Es más fácil, dijo Jesús, que entren los que están afuera, ¿sí? Prostitutas, vendedores, políticos corruptos, malos empresarios. Es más fácil que entren ellos, arrepintiéndose y creyendo, a que muchos de los que están adentro lo reciban. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Por qué nos enseñaría eso Jesús? Nos estaba preparando, ¿sí? Nos estaba preparando para cosas que vendrían a la iglesia. Dice también Jesús, comparando el reino, dice que compara al reino de Dios con un grano de mostaza. ¿Ustedes conocen la mostaza? ¿Alguien la ha visto? No. Yo decía a mi esposa que si traíamos hoy un granito de mostaza. Eso es una semillita pequeñita. Así, ¿sí conocen el ajonjolí? Más chiquita que el ajonjolí, ¿verdad? O el amaranto, sí, chiquitas, unas bolitas, muy pequeñas. Dice que Jesús comparó al reino con un grano de mostaza. Dice Mateo 13:31, el reino de Dios es como, ¿de qué está hablando? Del reino. Está haciendo comparaciones, ilustraciones, para que desde entonces entendieran qué era el reino, cómo funciona el reino, cómo opera. Dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Nuevamente la ilustración, semillas, campos, ¿verdad? Dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas. ¿Cómo es el reino? Empezó chiquitito, empezó como un bebé en un pesebre, y después de la resurrección se empezó a multiplicar. ¿Sí? Dijo Jesús, si el grano de trigo no se pone en la tierra y muere y nace, se perderá. Pero cuando se pone en la tierra, muere y resucita, da a luz a una nueva planta. Y esa nueva planta produce cientos de nuevas semillas. ¿Y qué sucedió? Eso hizo Jesús. ¿Sí? Él resucitó y se multiplicó. Hoy son miles y miles y miles los que tienen a Cristo viviendo en su corazón. El reino se ha multiplicado. Dice, es como una pequeña semilla, una pequeña hortaliza que ¿qué? Que crece. El reino es creciente. El reino de Dios es creciente.
Así ha sido desde el principio. Empezó con un bebé en un pesebre y hoy es una iglesia. Hoy es la iglesia universal con miles de creyentes en todo el mundo, de verdaderos creyentes, y muchos miles que todavía no han entendido qué es el reino, pero que están dentro. Y que es necesario que venga la revelación del Espíritu Santo para que todos entiendan y conozcan. Pero el reino de Dios es como esa semilla, tiene el poder interno de crecer y multiplicarse, y crecerá tan grande que podrá recibir a muchos dentro de él. Dijo también Jesús que el reino es semejante a la levadura. Mateo 13:33. Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. ¿Sí sabemos de qué estoy hablando? ¿Qué es la levadura? La levadura es lo que se coloque a la harina, ¿verdad? Para que se produzca el pan. ¿Qué es lo que hace la levadura? Fermenta y hace crecer, ¿verdad? Hoy para nosotros pues es poco común porque ya no hacemos pan en casa, ¿verdad? Pero en el tiempo y en la cultura judía esto era algo cotidiano de todos los días, de tal manera que todos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. El reino de Dios es semejante a la levadura. Dice, a la levadura que una mujer toma y la mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. ¿Qué sucedía? Ponía la harina, el polvito, ponía el fermento de la levadura y al rato tenía toda una bola de masa ahí. ¿Para qué? Para preparar el pan. ¿Qué está diciendo? Que el reino de Dios es semejante. Crece, se expande. ¿Dónde se expande? Entre los que están. El reino de Dios no ha dejado de crecer. ¿Sí? Desde hace 2000 años el reino de Dios está presente y está creciendo. Y vendrá un tiempo donde totalmente se cumplirá. Eso es la segunda venida. En la segunda venida de Cristo, Él ya no vendrá como un hijo de un carpintero o de María, una jovencita. Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer plenamente el reino aquí en la tierra. Pero mientras tanto, el reino de Dios está en su iglesia, con su iglesia. Vive en cada uno de los creyentes y se ha de expresar al mundo. ¿Cómo se establece el reino? ¿Cómo se establece el reino de Dios hoy? El reino de Dios presente. Dice Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Voy a leerlo. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Romanos 6, 12. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando a creyentes, a hijos de Dios. ¿Qué les dice? No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado hoy? Reina, gobierna. Estamos en un sistema, vivimos en medio de un sistema del mundo que gobierna. Y es un gobierno que depende de una naturaleza caída, opuesta a Dios, desobediente a Dios. El pecado reina. Entonces, o gobierna el pecado o gobierna Cristo. Y ahí empiezan las preguntas para nosotros. ¿Quién gobierna tu vida? Si estás en el reino de Dios, pues Cristo ha de gobernar. Pero si estás en el reino del mundo, el pecado es el que gobierna. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta quién reina? Tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus decisiones. ¿De qué hablan? ¿Tus actitudes hablan del reino de Dios o hablan de que hay otro que está gobernando ahí aún? Dice Pablo, no permitan que el pecado reine en su cuerpo que es mortal. ¿Dónde es donde reina el pecado? En el cuerpo. Domina nuestra carne, nuestros deseos, nuestra voluntad.
¿Cómo lo hace? A través del alma. Esa herencia ya la recibimos desde Adán y Eva. No nos la podemos quitar hasta que quitemos estos cuerpos, que estos cuerpos sean glorificados. Dice, no reine ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros, sus manos, sus pies, sus ojos, todo lo que somos, no los presenten como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Preséntense como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántas veces han escuchado palabras de cristianos que dicen, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Pero se les olvida lo que dice anteriormente. ¿Qué dice anteriormente? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Si estás efectivamente en la gracia, entonces el pecado ya no tiene poder. Pero si no estás en la gracia, aún estás bajo la ley y aún está tu conciencia siendo acusada, porque todavía hay muchas cosas que no se están haciendo conforme a la palabra de Dios. Conoces de Dios, pero sigues viviendo a lo mejor con inclinaciones hacia la carne o en una lucha constante que todos la vivimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No permitir, dice Pablo. No lo permitan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra, con la fe, con la certeza de que el reino está en nosotros. Porque el reino es gobierno, es poder, es dominio. El reino de Dios se establece en las personas y a través de personas. Se establece en y con las personas. Personas y familias que creen en Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los que han nacido de nuevo. Todas las personas que han nacido de nuevo y viven bajo los principios y valores divinos son los hijos e hijas de Dios que asumen su identidad. De esto estuvimos ya hablando en la serie pasada. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? En justicia, en amor, en el poder de la resurrección, etcétera. Hoy estamos viendo que estos hijos de Dios en el reino deben tener una cultura de reino. Principios, valores, formas de pensar, de vivir, de expresarse, de hablar, propias del reino. Eso es asumir su identidad y que el reino se note que está en nosotros. Dice, porque el reino está en aquellos que asumen con responsabilidad el cumplir el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Cristo se forme en nosotros, que el reino sea visible, porque a eso hemos sido llamados. Dice Pablo en Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, este es un versículo que ya hemos leído, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hechos conforme a la imagen, que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Ese fue el diseño original. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Cristo, el Hijo. Así fue anunciado desde el Génesis. Hoy es una realidad. Hoy es una realidad que todos los llamados y que hoy salen en el reino sean formados a la imagen y semejanza del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a los que les trazó un destino previo, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. En este proceso estamos. Fuimos llamados, pero antes habíamos sido ya predestinados. Fuimos justificados en Cristo, perdonados, hechos justos, y ahora estamos en el proceso de ser glorificados. ¿Qué significa ser glorificado? Que toda la divinidad de Dios tome el control absoluto de este ser que hoy somos, ¿verdad?
y que tengamos entonces, o lleguemos a tener, un cuerpo semejante al de Cristo, semejante al de la resurrección, no al Jesús histórico, sino al que resucitó. ¿Sí? Esta es la revelación del reino. Lo que estamos hablando en este momento es la revelación presente del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad espiritual desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios se manifestó en Jesús, Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, Salvador y Rey, Rey de Reyes. Una vez que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo y se sentó en el trono de la gracia, envió el Espíritu Santo. Estoy resumiendo lo que hasta ahorita he dicho, para establecer su reino en la vida de los hijos de Dios, que están en su iglesia. La iglesia es la congregación, la asamblea de los separados, de los apartados por Dios, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Dice, esta es la realidad presente del reino de Dios, y en un futuro que solamente el Padre sabe. No se dejen guiar por lo que otras personas digan. Dijo Jesús, solo el Padre sabe. Nadie puede decir un día o una fecha de cuándo vendrá. Los que lo han hecho se han equivocado, han resultado falsos profetas. Dijo Jesús, nadie sabe, solamente el Padre sabe. Estamos en esa esperanza de que Él vendrá, pero no sabemos cuándo. Dice, Jesucristo regresará y entonces hará el juicio del que Él habló. Él se va a manifestar para hacer un juicio sobre todas las naciones y someter bajo su autoridad todas las cosas. Entonces se establecerá completamente el reino, será consumado y la iglesia reinará con Él. Esa es la promesa. Y la iglesia reinará con Él. ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Si los creyentes muchas veces están pensando en irse al cielo, que ahí es donde, no, es aquí. O sea, no vamos a ir a reinar allá, vamos a reinar aquí. Pero para reinar aquí tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a reinar si no hemos aprendido a gobernarnos ni a nosotros mismos? Entonces tienes que empezar a gobernar esta tierra antes de que quieras gobernar la tierra de allá afuera. Primero esta tierra, ¿verdad? Una vez que aprendemos a gobernar esta tierra, estamos listos para gobernar con Él otros territorios. Dice Mateo 25:34, que es el fundamento de esto que les acabo de decir. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Se acuerdan? Acabamos de leerlo. ¿Qué va a decir Jesús? El rey. Aquí Mateo lo describe y lo dice textualmente. Él es el rey. Son palabras de Jesús en el capítulo 25 cuando habla de las señales del fin. O sea, al final, cuando Él venga, en su segunda venida, Él viene a hacer un juicio a todas las naciones. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. ¿A quién está diciendo? A la iglesia. Dice ahí Mateo 25 que Él se va a sentar aquí en la tierra a hacer ese juicio, y entonces va a separar los cabritos de las ovejas. ¿Quiénes son los cabritos? Sí, los que nunca obedecieron, los que nunca creyeron, y se los va a apartar. Y a las ovejas, que son los hijos, les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino. ¿En el cielo? ¿Dónde está? Está aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde vamos a heredar el reino? Aquí. Aquí. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Está preparado. Esto es lo que dice Pablo a los romanos. Y nos dice a nosotros: a los que antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, estos son los benditos, que han de heredar el reino que ya nos había sido dado desde antes. El reino es eterno. El reino de Dios es eterno, como Él mismo es. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice el Salmo: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno.
Él es espíritu. Nosotros estamos limitados a un tiempo específico, a un cronos aquí en la tierra. Dios no. Dios sabe lo que aconteció, sabe lo que está aconteciendo y sabe lo que acontecerá. Él tiene el panorama completo. El reino es eterno. Dice Apocalipsis 11:15: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea, Apocalipsis confirma lo que Mateo escribió acerca de lo que dijo Jesús. Y aquí dice Juan en el Apocalipsis: los reinos del mundo, todos los reinos de las naciones, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él ya es, Él ya fue el Rey, y Él seguirá siendo el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde está su reino hoy? Aquí, ¿verdad? Pues el reino es presente y el reino también es futuro. Pero ¿cuál es la parte que nos toca atender a nosotros? Tenemos esperanza en el futuro, pero el desafío lo tenemos en nuestro presente. ¿Cómo vivir el reino de Dios hoy, sabiendo que está presente, que ya estamos en el reino, que Él está en nosotros y con nosotros? Ese es el desafío. ¿Perteneces al reino? Sí, por la fe en el Hijo de Dios pertenecemos. Y el reino está en nosotros y nosotros estamos con Él. Vamos a estar de pie. Entonces el reino de Dios no solamente es una filosofía, no solamente es una teología, ¿verdad? Algo que está solamente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ha de ser una experiencia viva en cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo para eso fue establecida, para llevar a los hijos de Dios a experimentar, a vivir el reino de Dios en el presente. Y los primeros creyentes lo vivieron fielmente, y después se comenzó a distorsionar. Apenas 300 años alcanzó a permanecer la iglesia en los principios establecidos por Jesucristo. Y en el año 300 vino el emperador romano Constantino y dijo: yo me convertí a Cristo y ahora el pueblo de Roma, todo el imperio ha de ser católico romano, ¿verdad? Y entonces estableció por decreto, no por fe, se estableció por decreto la religión católica universal para todos los que habían creído en Cristo. Y entonces empezó el sistema del mundo a penetrar a la iglesia, y él puso a sus compadres, a sus tíos, a sus sobrinos, los puso como sacerdotes, los puso como líderes, y empezaron a construir grandes catedrales y capillas, y dijeron: aquí es donde se tienen que reunir, y aquí es donde se tiene que enseñar. Y empezó a distorsionarse todo lo que Jesús y los discípulos, los apóstoles, habían enseñado desde el año 300 de nuestra era. Así que ¿cuánto peso tenemos históricamente la iglesia el día de hoy? Es mucho peso lo que hay que romper. Lo que hay que romper son esquemas de pensamiento, maneras de obrar, de actuar, de operar, porque todos nacemos en esa cultura, todos, y es necesario arrepentirse, cambiar la manera de pensar, permanecer en un proceso de transformación para que sea Cristo quien gobierne nuestras vidas y podamos decir: Él es mi Señor, Él es mi Señor. No solamente es el Señor de la iglesia, es mi Señor. Amén. ¿Ninguna duda ya de dónde está el reino? Ni dónde estamos nosotros.
y el privilegio que tenemos de ser hijos y estar en el reino de Dios, apartados y separados en el mundo, pero no del mundo. Estamos apartados. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra revelada, Señor, que hoy nos edifica, hoy nos nutre espiritualmente, Señor. Padre, renueva nuestro entendimiento, Señor. Renuévanos, Señor. Renueva nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, de comportarnos, Señor. Que tu palabra siga limpiándonos, purificándonos, Señor. Que saque de raíz las herencias culturales, genéticas, Señor, que le pertenecen al mundo, y sea tu espíritu, que es amor, que es justicia, que es gozo, que es paz en el espíritu, el que comience a reinar en nuestras vidas, Señor. Y que eso que domina nuestro ser interior gobierne nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a no seguir pensando, sintiendo y actuando como lo hace el mundo, Señor, sino que podamos pensar, actuar, sentir como dice tu palabra. Que sea tu justicia en nosotros y en nuestro actuar la que muestre el verdadero reino de Dios presente hoy, Señor. Gracias por habernos perdonado, apartado y traernos a tu reino, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, ayúdanos a retener la palabra revelada, a retener la enseñanza. Pon hambre y sed en cada uno de nosotros por seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, porque esa es el medio que tú escogiste para renovarnos, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Ayúdanos, que sea tu espíritu quien nos fortalezca en el ser interior, y que entonces tengamos la capacidad de gobernar nuestras vidas y aquellas áreas que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén.